Bienvenidos. Mi nombre es José Luis Lago y vamos a abordar la materia de Derecho Penal 1. En esta parte del abordaje de esta materia en general no vamos a ver los delitos en particular, sino ciertos principios rectores que nos van a permitir poder analizar cada una de las figuras delictivas a partir de Derecho Penal 2 o Derecho Penal 3. Dentro de lo que es la materia de Derecho Penal 1 y los objetivos que vamos a tener en cuenta, primero que el análisis que vamos a hacer en las teorías del delito nos va a poder a nosotros, nos va a permitir determinar cuándo nos encontramos frente a una conducta delictiva. Al mismo tiempo vamos a poder establecer cuándo un delito es consumado y cuándo el delito es tentado. Porque yo puedo, así como puedo matar a una persona, también puedo intentar matarla y no lograrlo por causa ajena a mi voluntad. Y en ese caso estaremos frente a un delito tentado. Asimismo, también vamos a estudiar cuáles son los mecanismos o las pautas que integra un juez al momento de determinar una pena, ya que cuando ustedes traten la parte especial de derecho penal verán que las diferentes figuras penales tienen una escala penal en algunos casos sumamente amplia, como por ejemplo el homicidio que va de 8 a 25 años. ¿Cómo hace el juez para poder establecer cuál es la pena que corresponde? Y asimismo, lo importante también en esta materia es poder comprender de manera crítica cuáles son todos los elementos que hacen a Derecho Penal 1, fundamentalmente el rol que cumple nuestra Constitución Nacional respecto a la creación de derecho penal y cómo el Estado, a través de aplicar derecho penal, puede sobre la persona aplicar penas que lo privan de su libertad, que es uno de los derechos más importantes que tiene. Dentro de lo que sería el esquema conceptual de la materia, nosotros vamos a abordar en esta primera etapa, en este módulo, vamos a responder a preguntas como ¿qué es derecho penal? ¿A dónde y a quién se aplica el derecho penal? Y donde acá vamos a ver ciertos principios que gobiernan esta ciencia y que los vamos a establecer en la unidad 1.7 en este primer módulo. En un segundo módulo vamos a ver lo que es el injusto penal, que es la primera parte de lo que vamos a denominar teoría del delito, que es lo que nos va a permitir a nosotros establecer cuándo estamos frente a una conducta delictiva técnicamente hablando. Con el desarrollo de la materia vamos a terminar en un tercer módulo, donde ahí sí vamos a poder establecer qué es un delito, habiendo pasado una serie de filtros que se establecen a través de las escuelas dogmáticas, diversas escuelas dogmáticas del derecho penal, donde debemos superar una serie de filtros a los fines de poder decir que estamos frente a una conducta delictiva. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias? Al momento que nosotros hemos establecido que existe un delito, debemos establecer cuáles son las consecuencias que trae aparejado ese delito. Dentro de este módulo 1 que vamos a abordar en esta clase, hay una serie de objetivos a tener en cuenta. Lo primero que vamos a realizar acá es un acercamiento a lo que es el derecho penal, sus principios fundamentales, la forma en que la ley penal se aplica a las personas, a qué personas se aplica, en qué parte del territorio se aplica y en qué momento se aplica, que tiene que ver también con la validez especial. Dentro del derecho penal vamos a ver también que el mismo es una forma de mecanismo de control social y ahí es una cuestión sumamente crítica a los fines de establecer si es útil o no como mecanismo de control social, es decir, el derecho penal es útil a los fines de evitar futuras conductas delictivas. El derecho penal está destinado y sirve para prevenir delitos o en realidad el derecho penal en sí siempre llega muy tarde porque siempre actúa cuando ya existe un delito, ya que actúa cuando existe un homicidio, actúa cuando existe una lesión, actúa cuando existe un robo. Esas son preguntas que se trata de responder a través de diferentes posturas doctrinales. Por eso está por un lado las funciones del derecho penal que consideran que protege bienes jurídicos y están aquellos que dirán que protegen la vida y otros que tutelan la vigencia de la norma. Ya vamos a establecer cuál es esa postura exactamente. Por otro lado, tenemos que ver también cuál es la relación del hombre con el derecho penal, fundamentalmente porque el derecho penal, al regular conductas, tiene un fundamento antropológico. Y después haremos una breve reseña de lo que es el derecho penal liberal y el derecho penal autoritario, que tiene que ver con los diferentes modelos de Estado y un derecho penal liberal o un derecho penal de autor. Vamos a ver cuáles son los caracteres del derecho penal y cómo se vincula el mismo con las otras ramas del orden jurídico, ya que tiene una íntima relación con las mismas y fundamentalmente con el derecho constitucional. Asimismo vamos a ver las divisiones que hay de derecho penal. El derecho penal no es solo código penal, sino también existen otras ramas del derecho que aplican penas, pero que siempre son consecuencias de orden penal.
Cuando hagamos el estudio del enfoque del fenómeno penal desde un enfoque científico, como hablamos hace un rato, a través de las teorías del delito, vamos a ver que existe dentro de lo que es la dogmática penal diferentes escuelas que estudian el delito. Y así vamos a tener el positivismo, vamos a tener el normativismo, el finalismo y el funcionalismo en sus dos vertientes, que nosotros al momento de estudiarlo vamos a estudiar en su forma más pura, ya que hay diversas posturas dentro de cada una de estas escuelas dogmáticas. Dentro de este esquema conceptual del primer módulo que vamos a abordar, vamos a ver también cuáles son los principios rectores del sistema penal. Y estos principios rectores van a tener que ver fundamentalmente con nuestra Constitución Nacional. Todos estos principios son extraídos ya sea porque expresamente nuestra Constitución los establece como principios a tener en cuenta como límite del Estado a que aplique derecho penal, ya que la injerencia sobre las personas hace que esté en juego la libertad de las mismas. Entonces esos principios también se desprenden de la Constitución. Vamos a ingresar entonces de lleno a lo que es esta primera clase en el módulo 1. Y vamos a ver lo que serían los conceptos fundamentales de derecho penal a partir de la unidad número 1. En esta unidad número 1, nosotros lo primero que vamos a ver, por un lado, las diversas acepciones que hay de derecho penal, es decir, podemos hablar de derecho penal como ciencia, podemos hablar de un derecho penal objetivo, de un derecho penal subjetivo, ya vamos a desarrollarlo en un instante qué es cada uno. Y por otro lado, también vamos a ver lo que puede ser el derecho penal como forma de control social, es decir, cuál es la injerencia que tiene el derecho penal al momento de intentar controlar las conductas sociales que se llevan adelante. Por un lado tenemos controles informales. Los controles informales que se lleva adelante en una sociedad no los lleva directamente adelante el Estado, sino que estos controles informales se llevan, por ejemplo, a través de las escuelas, los grupos de par en que uno se integra, como puede ser, por ejemplo, una iglesia, un club donde se reúnen las personas a compartir determinadas reuniones sociales. Estas cuestiones son cuestiones informales. ¿Por qué? Porque no están regidas por reglas jurídicas. Al margen de que tengan determinadas normas éticas de conducta, de convivencia, no existen reglas jurídicas. ¿Qué es acá cuando sí empieza a ingresar el derecho? Cuando hay formas de control social formales. Las formas de control social formales, lo más importante son las leyes. Las leyes son las que rigen la sociedad a los fines de que formalmente se comporten de una determinada manera. Y la forma de control social más importante con la que cuenta el Estado es el derecho penal. ¿Por qué? Porque es la forma en que el Estado puede ingerir de manera más importante sobre la persona. Dentro de lo que es las funciones que puede tener el derecho penal, ya vimos recién, habíamos visto un pequeño cuadro donde decíamos que el derecho penal lo protege bienes jurídicos o protege la vigencia de la norma. ¿Qué significa esto? Quienes sostienen que protege bienes jurídicos significa que protege la vida, protege la integridad sexual, la integridad física, el honor, protege la administración pública, protege la propiedad. Entonces está protegiendo bienes jurídicos. Aquellos que critican esta postura porque dice que el derecho penal nunca puede proteger bienes jurídicos porque siempre llegaría tarde, dicen que en realidad lo único que puede proteger es la vigencia de la norma. ¿Qué significa esto? Que lo que hace el derecho penal al actuar y al aplicar una pena sobre aquella persona que agredió un bien jurídico, lo que está haciendo es comunicándole a la sociedad que la norma que prohíbe matar sigue vigente. Eso es lo único que puede hacer el derecho penal. Es decir, el sistema funciona, esta persona que violó la norma, yo la castigo y por lo tanto el resto de la sociedad debe motivarse en esa norma que prohíbe matar porque esta norma sigue vigente ya que el sistema está funcionando. Por otro lado, habíamos hablado que el derecho penal tiene una fundamentación antropológica. Esta fundamentación antropológica tiene que ver y está íntimamente relacionado con que el derecho penal regula conductas, solo conductas humanas. No castiga ideas, no castiga pensamientos, sino solamente castiga conductas humanas. Por eso no puede perder de vista el legislador al crear el derecho penal que está regulando conductas humanas y que debe respetar, y esto tiene que ver, ya adelantamos algo pero ya lo vamos a ver enseguida, tiene que ver con lo que es el derecho penal liberal, que protege libertades, o un derecho penal autoritario, donde las libertades de los ciudadanos no son tenidas en cuenta, sino que tienen otros principios más importantes. Por eso esta fundamentación antropológica tiene que ver con eso, con respetar la autodeterminación de las personas. Por otro lado, vamos a tener diferentes concepciones de derecho penal respecto a lo que sería un derecho penal liberal o un derecho penal autoritario.
Y esto tiene que ver con un modelo de Estado. Si nosotros estamos frente a un modelo de Estado liberal, estamos frente a un modelo de Estado que respeta la libertad de los ciudadanos por sobre los deberes que estos puedan tener sobre el Estado. Es decir, no es que el todo, que es el Estado, sea más importante que las partes, sino que las partes son en cierta medida más importantes que el todo. Aunque el Estado indudablemente es una porción muy importante de la sociedad porque es que los contiene todos. En tanto, en un Estado autoritario, en realidad lo más importante son los deberes de los ciudadanos para con el Estado, porque el Estado representante del todo, de las partes, perdón, el Estado representante de las partes hace que las partes tengan deberes con el Estado y no derechos. Por eso, en un derecho penal liberal es un derecho penal de hecho. A mí me castigan por lo que hice, no por lo que soy. En un derecho penal autoritario, yo soy castigado por lo que soy, por eso es un derecho penal de autor. Aquellos que hablan de un derecho penal autoritario en realidad dicen que el delito, aquel que delinque, el delito es un síntoma de una personalidad peligrosa y por eso debo castigarlo. No lo castigo por lo que hizo, sino lo castigo porque es peligroso al haberme demostrado su peligrosidad a través del delito. Un derecho penal liberal lo que hace es garantizar la libertad de los ciudadanos, es decir, a través del derecho penal. Un principio que ya vamos a estudiar enseguida es un principio que se llama principio de legalidad. Entonces este principio de legalidad, que siempre está contenido en la Constitución, me permite a mí saber cuáles son las conductas que yo no puedo llevar adelante para, si no, seré penado. Lo que significa acá, algo que tenemos que tener presente, el derecho penal o el derecho en general, no es que prohíba nada en una forma taxativa, en una forma que no pueda violarse la norma. Tal es así que ya lo vamos a ver enseguida, que yo puedo violar tranquilamente una norma, por eso tengo una consecuencia. Las normas penales o las normas en general son deseos que tiene el legislador de un determinado comportamiento dentro de una sociedad a los fines de que en la sociedad se viva organizadamente. Pero como esas normas tienen la característica fundamental de la posibilidad de ser violadas, por eso tiene una consecuencia jurídica. Por otro lado, así como dijimos que el derecho penal liberal garantizaba la libertad de los ciudadanos, ¿libertad para qué? Para poder autodeterminarme de cierta manera. En tanto, el derecho penal autoritario lo que se garantiza en realidad es deberes de los ciudadanos con el Estado, a los fines de que el Estado funcione correctamente según sus propias convicciones estatales. Esto está también íntimamente relacionado con lo que es un derecho penal de culpabilidad o un derecho penal de peligrosidad. Dentro de un derecho penal liberal, vamos a tener lo que se denomina derecho penal de culpabilidad. ¿Qué significa esto? Yo soy culpable por lo que hice, no soy culpable por lo que soy. Entonces a mí me van a castigar por el hecho. Ustedes verán que está todo relacionado. Culpabilidad por el hecho y derecho penal de culpabilidad. En tanto, en un derecho penal autoritario es un derecho penal de peligrosidad donde a mí me castigan por ser una persona peligrosa. Nuestra Constitución Nacional, en los artículos 18 y 19, acoge esta situación del derecho penal liberal, mientras que en un derecho penal autoritario se admite la analogía, algo que no se admite en un derecho penal liberal. Entonces, acá hemos finalizado con la unidad número 1, donde hemos hecho una pequeña introducción a los fines de conocer las diferentes concepciones y los diferentes fundamentos de derecho penal que existen en las diversas sociedades. Seguidamente vamos a ver un tramo de una película llamada Reporte Minoritario y yo quiero que presten atención a la secuencia que vamos a ver porque tiene que ver mucho con esto que acabamos de analizar, lo que es el derecho penal de peligrosidad y no el derecho penal de autor. Ustedes van a ver en esta secuencia que la policía, digamos en este caso, actúa antes que el delincuente haya cometido el delito, es decir, antes que se produzca el hecho. Sin que se produzca el hecho, la policía lo va a arrestar y lo va a juzgar y lo va a condenar porque él va a cometer un delito. Y sin embargo no lo comete. Y eso tiene que ver con la peligrosidad de la persona y no con un derecho penal de hecho. Enseguida continuamos. You know how blind I am without them. Don't cry.
luck, John. Any contractions? Only the ones you give me. Okay, Jad, what's coming? Red Ball, double homicide, one male, one female. Killer's male, white, 40s. Agatha nailed the time frame at 8:04 a.m. The twins are a little fuzzy on that, so we'll need confirmation. Location still uncertain. Remote witnesses are plugged in. This will be case number 1108. Morning, detectives. Case number 1108, pre-visualized by the precogs, recorded on holosphere by pre-crimes Q-Stacks. My fellow witnesses for case number 1108 are Dr. Catherine James and Chief Justice Frank Pollard. Good morning. Good morning. Will the witness preview and validate number 1108 at this time? Affirmative, I will validate. Go get it. Stand by. Time of murder, 8:04 a.m. That is 24 minutes, 13 seconds from now. This is the Red Ball. You know how blind I am without those ones. All right, now, where are you? Fourscore and 7 years ago. He looked familiar. Who? Oh, man, standing in the park across the street. Seen him before. How can you even tell? You know how blind you are without your glasses. Where are your glasses? I must have left him up in the bedroom. You are running out of time. You know how blind I am. There you go, It's a park. Tell me there's only 16 of these no merry-go-rounds left in the city. 2 in Georgetown, 1 in Barnaby Woods, the others in Woodley. Woodley's all Victorian. It's got to be Barnaby Woods. On a flight time? When I drive, 3 minutes after wheels up. Time horizon, 6 minutes. Let's go to bed. Let's do it in here. The bed is soft. I'm so. Look at me. Look at me. Positive for Howard Marks. Mr. Marks, by mandate of the District of Columbia Pre-Crime Division, I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin to take place today, April 22nd, at 0800 hours, 4 minutes. No, I didn't do anything. Sarah! Give the man his hat. Oh, gosh. Don't put that halo on me! Sarah! Hand on your
pre-crime trauma response unit. I want you to just sit here a minute and listen to me. Your husband is being arrested by officers from pre-crime. Oh, God, Howard, no. Don't cry. So they stopped the murder. Well, that's just an echo. Precog deja vu, if you will. The really bad ones, the precog see them over and over again. Marley, erase the incoming. Ahora vamos a abordar la unidad número 2, que vamos a ver lo que es el modelo de derecho penal como parte integrante de la ciencia penal. Primero, vamos a tratar de dar un concepto, si bien bastante básico y por supuesto dispuesto a crítica, pero a los fines de poder establecer qué es el derecho penal. Y ustedes pueden ver, hay un concepto que es el más simple de todo, donde vemos que es una rama del ordenamiento jurídico que siempre va a regular esa potestad estatal de castigar, determinando aquello que es punible, es decir, cuáles son las conductas delictivas y sus consecuencias, que serán las penas o las medidas de seguridad. El derecho penal tiene una serie de caracteres. Uno de sus caracteres es de derecho público, es decir, los particulares no pueden crear derecho penal. Los particulares, por ejemplo, pueden crear contratos, pero no derecho penal. Yo no puedo establecer que aquel que, por ejemplo, un incumplimiento de contrato no es delito. Yo no puedo establecer un contrato que si a mí no me cumplen el contrato y no me construyen la casa en el tiempo que estaba establecido en el contrato, esa persona va a ir presa. No lo puedo establecer porque es derecho público y solo el Estado crea delitos. Otra característica es la exterioridad. Significa que el derecho penal no castiga pensamientos ni ideas, solo castiga conductas. La tercera es la judicialidad. ¿Por qué? Porque derecho penal no se puede realizar entre privados. Es decir, por más que a mí me hayan, por ejemplo, lesionado, estafado o robado, yo no puedo, por mi propia cuenta, hacer que esa persona encerrarle y aplicarle una pena, sino que debe ir a juicio con todo un montón de garantías que hay un proceso penal y recién ahí la persona podrá ser condenada. Otra característica es que es sancionatorio, que significa que aplica sanciones, no pretende reparar nada, en contrario senso de lo que es el derecho civil, que es un derecho reparatorio porque intenta a través de indemnizaciones reparar el daño causado. El derecho penal solo es sancionatorio, porque el derecho penal, cuando se le aplica una pena a una persona, que las penas más importantes son las penas privativas de la libertad, tanto la prisión como la reclusión, cuando el derecho penal actúa aplicando ese tipo de penas, la persona, por ejemplo, que ha sido lesionada, seguirá lesionada y nada va a reparar en ella que la otra persona se encuentre privada de su libertad. Esto es lo que es la característica de sancionatorio. Por otro lado, tiene ciertos fines, y los fines es tratar de que el derecho penal sea eficaz en el sentido de cualquiera de las tendencias que, como vimos recién nosotros, que adscribamos nosotros, ya sea una función de protección de bienes jurídicos o de protección de la vigencia de la norma. Lo importante es la eficacia, que sea eficaz ya sea para proteger bienes jurídicos o que sea eficaz para proteger la vigencia de la norma en el sentido de comunicarle a la sociedad de que esa norma sigue vigente. Eso, por supuesto, rodeado de determinadas garantías constitucionales que permitan al individuo autodeterminarse, no cuestión de prohibir todo tipo de conducta, sino la sociedad, en el fondo, quedaría paralizada. ¿Cuál es la relación que tiene el derecho penal con el resto del ordenamiento jurídico? La relación más importante la guarda con la Constitución Nacional. Ustedes van a ver en la bibliografía que abordan en esta materia, ustedes van a ver cuestiones sumamente importantes de la Constitución, que ya la vamos a analizar enseguida, como son el principio de legalidad, el principio de privacidad. La Constitución establece que solo el órgano legislativo dicta el Código Penal, la Constitución prohíbe la delegación legislativa, la Constitución prohíbe que el Poder Ejecutivo dicte, ni siquiera por decreto de necesidad y urgencia, normas en materia penal. Y la Constitución también establece ciertos delitos que son de orden penal, como por ejemplo la suma del poder público.
Es decir, es muy rica y muy grande la relación de derecho penal con la Constitución Nacional. También tiene relación con el derecho civil también establece delitos y la obligación de reparar. Si bien es reparatorio, también hay una obligación que nace de un delito en materia civil, y también tenemos relación con el derecho administrativo. El derecho penal castiga conductas que atentan contra la administración pública, es decir, está castigando a los funcionarios públicos, y también tenemos relación con el derecho comercial y con el derecho internacional. En el derecho internacional existen tratados de orden internacional donde hay convenios entre diferentes países a los fines de combatir determinadas conductas que se consideran sumamente delictivas, fundamentalmente porque atentan bienes de la comunidad internacional, como son, por ejemplo, los cables submarinos. También se trata de proteger el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, la trata de personas. Estos son, esa es una relación importante que tienen con el derecho internacional. ¿Cuáles son los fundamentos del derecho penal? Es decir, ¿por qué puede el Estado castigar? Y acá vamos a hablar de un derecho penal en sentido subjetivo. En sentido subjetivo es ¿por qué el Estado puede crear derecho penal? Es decir, ¿por qué se pueden imponer sanciones? Y acá vamos a decir que se van a poder imponer sanciones dentro de las diferentes concepciones que tengamos si es un derecho penal liberal o autoritario, que también va a tener que ver con un fundamento político. Dentro de este fundamento material vamos a tener límites. ¿Cuáles son los límites que tiene el derecho penal para intervenir? Por un lado, esa necesidad de intervención. ¿Por qué? Porque una de las características del derecho penal es de ser subsidiario, de última ratio, fragmentario. Significa esto que solo va a intervenir cuando las otras ramas del derecho ya no nos sirvan para poder solucionar ese conflicto. Porque el derecho penal, con esa privación de la libertad, lo primero que hace es estigmatizar al individuo, lo etiqueta como criminal y ya ante la sociedad ese tipo de situación es sumamente, lo vulnera de manera importante la propia personalidad del individuo. Entonces, por eso el derecho penal tiene solo funciona cuando existe una verdadera necesidad de intervención. Por otro lado, la exclusiva protección de bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque si mi conducta no afecta a un bien jurídico, no hay necesidad que el derecho penal actúe. Y por otro lado, otro límite es la humanidad en las penas, es decir, no pueden aplicarse penas atroces o no pueden aplicarse penas crueles de manera tal de deshumanizar a la persona, porque al margen que el individuo que está cumpliendo una pena o una condena esté pagando una deuda con la sociedad, como generalmente se dice, sigue siendo un ser humano, y por lo tanto, si uno de los fines de la pena, que ya lo veremos más adelante, al menos nuestra Constitución Nacional y nuestra ley establece que el fin de la pena es resocializar al delincuente, no podemos resocializarlo si le aplicamos penas sumamente humillantes. Por otro lado, también vamos a tener lo que es el fundamento político, es decir, por qué acá el Estado está habilitado a castigar. Y acá vamos a tener, como hablábamos recién, un límite, que es el principio de legalidad, y va a estar íntimamente relacionado con ese concepto que vamos a tener nosotros de un Estado autoritario o un Estado liberal. Si estamos frente a un Estado autoritario, la finalidad será autoritaria, es decir, la finalidad de aplicar derecho penal va a ser poder garantizar que los ciudadanos cumplan esos deberes que tienen con el Estado. En tanto, si la finalidad es liberal, lo que vamos a tratar es de proteger la libertad del individuo frente al ius puniendi del Estado, porque ese ius puniendi significa derecho a perseguir, derecho a punir que tiene el Estado, es un derecho deber que tiene el Estado. Tiene derecho a hacerlo porque protege a los individuos, y un deber ¿por qué? Porque expropió de la sociedad la posibilidad de llevar adelante la venganza privada, de hacer justicia por mano propia. Entonces se transforma en un deber del Estado de perseguir todo este tipo de cuestiones. Entonces, dentro de lo que sería el derecho penal, vamos a tener un derecho penal en sentido objetivo y un derecho penal en sentido subjetivo. Cuando hablamos del derecho penal en sentido objetivo, sentido subjetivo lo que vimos recién. En sentido objetivo es donde se reflejan las normas del derecho penal. Y ahí vamos a ver que las normas se reflejan, por un lado, en un derecho penal sustantivo o derecho penal material. Este derecho penal sustantivo o derecho penal material se encuentra en el Código Penal o en las leyes complementarias del Código Penal o en leyes especiales. Leyes especiales son aquellas que rigen puntos de la Constitución.
como por ejemplo los delitos electorales. Y las leyes complementarias son aquellas que complementan el Código Penal, como puede ser la ley de drogas, la ley que castiga el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Son complementarias porque no hay un artículo del Código que castigue, sino hay leyes complementarias del Código Penal. Y eso es el derecho penal sustantivo o material, que es derecho penal de fondo. Y es objetivo, ¿por qué? Porque la ley lo establece. Por otro lado, tenemos el derecho procesal penal. Ese derecho procesal penal lo que establece es todo un procedimiento que se lleva adelante a los fines de castigar a la persona que realizó un delito. Quien, por ejemplo, realiza un robo, por el solo hecho que ingrese a un determinado lugar y se apodere ilegítimamente de una cosa ajena, no por eso simplemente, por ejemplo, la pena del robo, la escala penal del robo va de 6 meses a 6 años. Quien lleva adelante esa conducta tiene que pasar por todo un proceso para saber qué pena le aplico y si realmente es culpable o no. Y eso es lo que es el derecho procesal penal. Y por último, cuando termine el juicio y el juez o los jueces terminan condenando a la persona, por ejemplo, a cumplir la pena de 5 años de prisión, ahí termina todo el proceso penal y pasamos a lo que se denomina derecho penal ejecutivo. Y acá ya entra a tallar otra ley, que es la ley 24660, que es la ley de ejecución penitenciaria, a los fines de establecer cuál es el tratamiento que se le va a imponer a esa persona para resocializarlo. Dentro de este derecho penal en sentido objetivo, vamos a tener la división que existe del derecho penal, ya cuando hablamos de derecho penal común propiamente dicho. Por un lado vamos a tener el derecho penal común o delictual, que es el derecho que está en el Código Penal, y acá regula la conducta, digamos, lo que protege en sí. Si bien vamos a ir a las definiciones clásicas, protege los bienes jurídicos de los individuos como tales o como miembros de la sociedad. Eso se protege. Por otro lado, y las consecuencias son las penas o las medidas de seguridad, que están establecidas. Las penas están establecidas en el artículo 5 del Código Penal. Por otro lado, tenemos derecho penal contravencional. Este derecho penal contravencional lo dictan las legislaturas, ya sea provinciales o municipales, y lo que regula es la conducta de los individuos frente al Estado que administra. Es decir, una contravención es, por ejemplo, una falta que se lleva adelante cuando, por ejemplo, cruza un semáforo en rojo, cuando se llevo adelante, por ejemplo, fiestas bailables sin habilitación del lugar, o cuando hay una determinada cantidad de personas que excede la capacidad que tiene de habilitar ese lugar. Todas esas son contravenciones. ¿Y quién lo dicta? Lo dictan siempre las legislaturas, pero en este caso legislaturas municipales, que son los consejos deliberantes, o puede ser las legislaturas provinciales cuando son contravenciones, código de faltas provinciales. Y por otro lado tenemos el derecho penal disciplinario. El derecho penal disciplinario lo que regula es la relación jerárquica que existe dentro de la administración pública, nacional, provincial o municipal, pero administración pública. Es decir, cuando un agente de la administración pública comete alguna falta, se aplica derecho penal disciplinario. ¿Qué será? Y será un apercibimiento, será una suspensión, hasta poder llegar a la cesantía, pero siempre dentro de la administración pública. No es derecho penal disciplinario aquel, por ejemplo, empleado de una fábrica de automóviles, por ejemplo Fiat, al cual le aplican una suspensión por algún mal comportamiento. Eso no es derecho penal disciplinario. Siempre el derecho penal disciplinario se lleva adelante dentro de la administración pública. Dentro de lo que es el estudio del fenómeno penal propiamente dicho, vamos a ver que por un lado existe la dogmática penal. Dogmática penal se denomina dogmática penal aquella ciencia que estudia el derecho penal. Y se llama dogmática porque es la ciencia de los dogmas. ¿Qué es el dogma? El dogma es una verdad que es indiscutible. ¿Cuál es la verdad indiscutible en el derecho penal? La ley. Es decir, quien estudia la ley penal no discute si está bien o mal la ley penal, sino lo que hace es analizarla tal cual como se encuentra fijada la misma. Y eso ya vamos a ver las diferentes escuelas penales que existen a los fines de establecer si hay una conducta delictiva. Por otro lado, tenemos también como un estudio científico del fenómeno penal la política criminal. La política criminal son decisiones estatales que no tienen un fundamento científico, sino que simplemente el Estado elige qué conductas castiga como delito y cuáles no, sin ningún fundamento científico. Es decir, ¿por qué el Estado castiga como delito un aborto, por ejemplo? Es una decisión de política criminal. ¿Por qué castiga el consumo de estupefacientes o por qué no lo castiga? También una decisión de política criminal. No está científicamente respaldada esa decisión.
Por eso la política criminal lo que nos va a nosotros a mostrar es cuáles son las conductas que el Estado persigue y por qué las persigue. Y por último, la criminología. La criminología básicamente lo que trata de explicar es por qué, cuáles son las razones por las cuales nace un delito, cuál es el fenómeno delictivo en sí, ya sea que nazca por alguna actitud del delincuente o ya sea que nazca por el contorno social el cual se rodea. Dentro de las disciplinas auxiliares de lo que podría ser el derecho penal, vamos a tener la psicología forense, que nos va a permitir establecer cuándo una persona es imputable o no. Vamos a tener la medicina legal, que nos va a ayudar a saber cuándo determinados términos utilizados configuran o no un delito. Por ejemplo, cuando una lesión es grave o cuando es gravísima, lo va a determinar un médico, no si la lesión es grave y gravísima, sino va a determinar si ha habido o si existe un debilitamiento de un miembro o si hay una pérdida funcional. Con esto terminamos de abordar la unidad número 2. Vamos a una pausa y reiniciamos con la unidad número 3. Ahora vamos a abordar la unidad número 3 y vamos a empezar a ver lo que fue la evolución histórica de las ideas penales, es decir, cómo comenzó el derecho penal. Ustedes van a poder ver ahí una breve introducción en la bibliografía que se le acompaña, que por supuesto, en un principio fue la venganza privada, después empezó a intervenir el Estado a los fines de ponerle coto a esa venganza privada a través de diferentes leyes, ya sea la ley del talión, o en determinado momento establecer algunas penas a aquellas conductas consideradas delictivas. Lo importante acá es que en un determinado momento histórico se hace un corte sumamente importante. Hasta antes de la Revolución Francesa existían penas sumamente crueles respecto a aquellos que cometían delitos y existe lo que se denominaba básicamente el absolutismo. El absolutismo que hacía que en una sola persona existiesen todos los poderes que hoy en un sistema republicano, donde existe la división de funciones, en ese momento no existía. Es decir, una sola persona era quien legislaba, era la misma persona que administraba, era la misma persona que juzgaba, que acusaba, que desembocó un poco, por supuesto mucho tiempo antes, pero también lo que era, se utilizó lo mismo en la Inquisición. El inquisidor es el mismo que acusa, es el mismo que juzga, entonces no hay una diferencia entre alguien que no tenemos una persona en el medio que nos pueda decir en forma o de manera un poco más justa o más ecuánime, distanciada de las partes que acusa y de aquella se defiende, quién de los dos, digamos, tiene razón. A partir de la Revolución Francesa nace lo que se denomina la escuela clásica del derecho. La escuela clásica del derecho no utiliza ciertos postulados básicos a los fines de aplicar derecho penal. Casualmente, fruto del absolutismo, nace la Revolución Francesa y entonces toman unas ideas de un autor que se llamaba César Beccaria, el marqués de Beccaria, que había escrito un libro muy chiquito, muy pequeño en el año 1764, es decir, mucho antes de la Revolución Francesa, que es de 1789, que se denominaba de los delitos y de las penas. Y él ahí, si bien no hace una teoría del derecho penal donde trata de establecer cuándo existe delito, sí establece ciertos principios básicos que se deben tener en cuenta a los fines de poder aplicar derecho penal. El primer postulado que establece Beccaria, que es el fundador un poco de esta escuela clásica del derecho penal, establece el principio de legalidad de los principios del delito y la pena. ¿Qué significa esto? Que solo puedo ser castigado por un hecho que en el momento que yo llevo adelante mi conducta ya haya sido
previsto como conducta delictiva. No puedo yo tener hoy un comportamiento y mañana decirme que ese comportamiento es delictivo, porque en el momento del hecho no era delictivo. Ese es el principio de legalidad, que nosotros lo tenemos en nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional en su primera parte, que dice: ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es decir, antes que se lleve adelante el proceso judicial, antes que a mí me condenen, esa conducta debe haber sido prevista como delito en el Código Penal. El segundo principio es la prohibición de interpretación por parte del juez. En esta época era por una cuestión de seguridad jurídica que tenía que ver con esto, que hablábamos recién, a los fines de que el juez no lleve adelante analogía, que en derecho penal está prohibido la analogía. No puedo castigar yo una conducta porque sea parecida a otra si no se castiga. Por ejemplo, el artículo 80, inciso 1 del Código Penal dice que tendrá reclusión o prisión perpetua el que matare a su ascendente y descendiente cónyuge sabiendo que lo son. Si yo, con la persona que yo convivo, es mi concubina, por más que haga 25 años que vivo, tenga 2 hijos, me presente ante la sociedad como mi mujer, mis hijos lleven mi apellido, ella no es cónyuge. Por lo tanto, si un juez si yo la mato a ella y un juez me castiga por homicidio agravado, estará haciendo analogía. ¿Por qué? Porque dirá, estará analogando concubino a cónyuge. Cónyuge es aquel que está casado por medio de la ley civil. Entonces está prohibida la analogía y por eso en esta época lo que Beccaria trataba de evitar es ese tipo de interpretaciones que hacía que un hecho que no estaba previsto como delito, a través de la interpretación el juez pudiese encuadrarlo en otra conducta que sí estaba prevista como delito. Hoy por hoy los jueces sí interpretan la ley por una necesidad que va mucho más allá que esto, sino interpretar ciertos términos que la ley utilice que tienen carácter sumamente de un contenido cultural, sumamente fuerte en algunos casos, como por ejemplo la exhibición obscena. Cuando una exhibición es obscena o no, el juez sí o sí deberá interpretar el contenido de la ley y los contenidos culturales vigentes en esa sociedad para saber si esa exhibición fue obscena o no. Otro principio de Beccaria es la relación entre el delito y la pena, es decir, en la época del absolutismo, antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, aquel que cometía un hurto o un robo podía ser condenado a cortarle la mano o tal vez incluso hasta la guillotina. Entonces, si no, debe haber una proporcionalidad entre el bien jurídico protegido, que en este caso es la propiedad, y el bien que se está sacrificando, que en este caso sería la vida de la persona. Por otro lado, otro principio era que el sentido de la represión penal siempre va a ser salvaguardar la sociedad, es decir, un valor importante que se iba a tener en cuenta. La pena siempre iba a tener principios de prevención especial negativa y prevención general negativa. Especial negativa, bien digo, y prevención general negativa. ¿Qué es esto de la prevención general? Esto tiene que ver, y lo vamos a abordar muy rápidamente, con los fines de la pena. Yo puedo establecer que la pena no tiene ninguna finalidad en sí, sino que una finalidad retribucionista. Yo le retribuyo al delincuente con una pena porque él cometió un determinado delito. Es decir, no me importa si él se regenera, no me importa si se resocializa, no me importa si se educa, no me importa si la sociedad queda intimidada o no con eso. Esas son las teorías absolutas de la pena. En cambio, las teorías relativas de la pena, existen teorías de prevención general y prevención especial. La de prevención general dice que la pena se dirige a todos los miembros de la sociedad. En cambio, la prevención especial al individuo. La prevención general positiva dice que la pena lo que está haciendo en realidad es dirigirse a toda la sociedad, comunicándole que la norma sigue vigente, que la sociedad se debe motivar en esa norma, porque aplicándole pena al delincuente significa que esa norma sigue vigente. En tanto de la negativa, lo que dice es que con la amenaza de pena trato de coaccionar a la sociedad para que no cometa delitos. En cambio, la prevención especial actúa sobre la persona en sí, no sobre la sociedad. Y la especial positiva trata que el delincuente, es decir, aquel que ha delinquido, se resocialice. Eso es lo que intenta la prevención, la pena como prevención especial positiva. En cambio, como prevención especial negativa, trata de intimidarlo. ¿Para qué? Para que no sea reincidente. Ya delinquió, por lo tanto no trata de que no cometa delitos, solo trata de que sea reincidente. No sea reincidente, perdón. Y en este caso, Beccaria sostenía que la pena tenía prevención especial negativa y general negativa. Es decir, trataba de intimidar a la sociedad para que no delinca y trataba de intimidar al delincuente para que no reincida. Otro principio es la eliminación de los procesos secretos y públicos por un sistema acusatorio. ¿Qué significaba esto? Que en la época de la Inquisición,
y en el absolutismo también, todos los procesos penales eran secretos, nadie podía acceder. Hoy por hoy ustedes pueden concurrir donde se llevan adelante juicios penales y públicos, ustedes pueden acceder a cualquier tribunal penal y pueden presenciar todo el juicio, en la medida que no haya delitos contra la integridad sexual o el tribunal no decida desalojar la sala o no existan o no haya menores involucrados en el proceso, ustedes pueden, eso es la publicidad del proceso, ustedes pueden presenciarlo público. Y acusatorio significa casualmente esta diferencia que habíamos hablado hace un rato, en el sentido que hay una persona que acusa, que es el fiscal, y hay otra que juzga, que es el juez, y hay otro que defiende, el defensor, es decir, el juez está en el medio de ellos dos. Uno que acusa, que quiere que vaya preso por mucho tiempo, y el otro que defiende que no quiere que vaya preso ni un solo día. Y el juez que está en el medio trata de establecer qué es lo que corresponde. Porque si el juez no decidiese de esa forma, en vez de justicia, estaremos frente a una venganza. Y casualmente lo que se trata de evitar es la venganza privada. Por otro lado, también otro principio de esta escuela es la igualdad ante la ley, es decir, todos son iguales. En el absolutismo no eran todos iguales, sino que los señores feudales tenían ciertos privilegios, cierta preeminencia sobre aquellas personas que integraban parte del feudo. Y por otro lado, tiene una postura negativa frente a la pena de muerte. Recuerden, como les hablaba recién, el tema que todos eran ajusticiados por medio de la guillotina, tiene una visión muy negativa y solo para casos excepcionales considera que debe estar la pena de muerte. Ustedes, como ven acá, lo que hizo la escuela clásica del derecho penal básicamente es establecer ciertos principios, pero no estableció exactamente lo que fue una escuela, como vamos a ver más adelante nosotros, dogmática del derecho penal. Posterior a esta escuela clásica del derecho penal, aparece lo que se denomina escuela toscana, donde su representante más importante fue Francisco Carrara. ¿A dónde apuntaba la escuela toscana del derecho penal? Primero, esta escuela sostenía que el delito era un ente jurídico, es decir, era algo que creaba el hombre jurídicamente. Como hecho natural existía, pero era el hombre quien lo llevaba a la categoría del delito. ¿Por qué? Porque la muerte en sí siempre existe como hecho. Ahora, la muerte de una persona por otra es la que el hombre considera delito, y por eso es un ente jurídico. Porque una persona puede morir de una enfermedad, se puede morir de un accidente, sin embargo, el derecho penal solo le va a interesar la muerte de una persona por otra, y por eso el delito es un ente jurídico. Como es un ente jurídico, la esencia de ese ente jurídico creado, la esencia del delito está en un choque de ese hecho con el derecho. Ahora, la escuela esta toscana del delito trata de establecer lo que es una teoría de la imputación criminal. Ellos dicen, ahora, ¿cuándo el hecho choca con el derecho? Y choca cuando hay un enfrentamiento entre la ley y una serie de fuerzas que ellos denominan fuerza física subjetiva, objetiva y fuerza moral subjetiva y objetiva. Ustedes van a ver en la bibliografía y le va a explicar exactamente cuál es cada una de esas fuerzas, qué significa cada una. Una es la conducta, otro el resultado, otra el choque del hecho con el derecho, otra el mal ejemplo que se brinda a la sociedad. Cuando todo eso se da, quiere decir que la conducta que llevó adelante la persona está chocando con la ley. Y cuando choca con la ley, cuando se enfrenta con la ley, estamos frente a lo que es un delito. Como ustedes ven, acá básicamente lo que estudia la escuela toscana es al delito. Luego de la escuela toscana aparece lo que se denomina el positivismo criminológico. El positivismo criminológico ya sostiene que el delito no es un ente jurídico, sino es un ente de hecho. Es decir, se castiga fundamentalmente por lo que la persona es, que tiene que ver con este derecho de peligrosidad, este derecho penal de peligrosidad. Se castiga por lo que la persona es, no por lo que la persona hizo. Ustedes van a ver que el positivismo criminológico aplica medidas de seguridad porque se reemplaza el libre albedrío por el determinismo. No sostiene que la persona tiene libre albedrío o posibilidad de elegir, sino que está determinada por sus características físicas. Ellos sostienen que las personas que tienen determinadas características físicas van a delinquir. Y el delito, cuando cometen un delito finalmente, lo que hace el delito es simplemente ser un síntoma de su personalidad peligrosa. Aquellos que tienen cierta característica física y que se mueven dentro de un determinado contexto social, siempre, tarde o temprano, van a determinar delinquiendo. Esa es la postura del positivismo criminológico que, como les digo, es
estudia el fenómeno del delito como un ente de hecho y no como un ente jurídico. Posterior a estas escuelas aparece lo que se denominaron las escuelas dogmáticas. Y las escuelas dogmáticas ya sí tratan de establecer cuando una conducta es delictiva. Y cuando una conducta delictiva, básicamente, ya lo vamos a ver más adelante, al esquema, pero técnicamente hablando, estas escuelas sostienen que estamos frente a un delito cuando se comete un hecho típico, antijurídico y culpable. Solo ahí estamos frente a un delito. Dentro de las escuelas dogmáticas hay diferentes posturas, que ya la vamos a analizar cada una, que una de las primeras escuelas fue el positivismo jurídico, luego el normativismo, tenemos por otro lado el finalismo y por último el funcionalismo con dos paradigmas funcionales diferentes, que uno es el sistémico radical y el otro es un funcionalismo moderado. Estos sistemas funcionalistas básicamente lo que tratan de establecer es que el derecho penal es funcional a la sociedad, entonces tiene una visión sumamente diferente a las que hasta ese momento habían establecido las otras escuelas. Pero ya lo vamos a analizar en el momento oportuno a cada una de las escuelas cuando analicemos las categorías delictivas. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a continuar con la unidad número 4. Ahora comenzaremos a abordar la unidad número 4, las que nos va a establecer cuáles son los principios constitucionales que gobiernan el derecho penal como límite a ese ius puniendi del Estado que habíamos dicho. El primer principio es el principio de legalidad. Este principio de legalidad es un poco lo que habíamos visto recién cuando hablábamos de becaria, en el sentido que lo está establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución, en su primera parte, donde dice que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Significa ley anterior. En el momento que yo llevo adelante mi conducta delictiva, esa conducta ya debe haber estado prevista como delito. Por otro lado, tenemos el principio de reserva penal, que es la última parte del artículo 19 de la Constitución Nacional, donde establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibirle realizar lo que la ley no prohíbe. Porque se reserva un ámbito donde yo puedo autodeterminarme como persona. Por otro lado, tenemos principios como el de mínima suficiencia, subsidiariedad, proporcionalidad, lesividad, y esto tiene que ver con que el derecho penal actúa a último momento, cuando han fracasado todas las otras instancias de control social informales e incluso los formales, como podría ser el derecho civil. Recién en ese momento es cuando actúa el derecho penal. Por otro lado, tenemos el principio de acción exterioridad, que como habíamos visto, solo se castigan las conductas de las personas y no los pensamientos ni las ideas. Por otro lado, tenemos el principio de privacidad, que se encuentra en la primera parte del artículo 19 de nuestra Constitución, donde básicamente se establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral ni el orden público ni afecten a terceros está reservada a Dios y exenta a la autoridad de los magistrados. También tenemos el principio de culpabilidad, que tenía que ver un poco con lo que habíamos hablado anteriormente, en el sentido que yo soy culpable por lo que hago y no por lo que soy. El principio de judicialidad, que también hemos visto con una característica del derecho penal, que se realiza judicialmente y no en forma privada. Por otro lado, tenemos el principio del non bis in idem, que significa que nadie puede ser penado ni perseguido dos veces por el mismo hecho. Debe haber una triple identidad de sujeto, objeto y causa. Por otro lado, tenemos el principio de humanidad y personalidad de las penas. Humanidad porque las penas no pueden ser crueles y están prohibidos los azotes. Esta es la última parte del artículo 18 de nuestra Constitución. Y la personalidad de pena se refiere a que la pena no puede trascender de la persona del delincuente. Solo a el delincuente puedo imponerles castigos penales.
Por otro lado, otro principio es la resocialización. Eso se encuentra dentro de los tratados constitucionales incorporados con jerarquía constitucional en nuestra Constitución, que dice que la finalidad de la pena es la resocialización de la persona. Y por último, la prohibición de prisión por deuda, que significa que nadie puede ir a prisión por deudas de orden civil, siempre y cuando no haya habido una estafa, es decir, alguna maquinación de esto. Ahora, a partir de la unidad número 5, vamos a abordar lo que es la ley penal, y por un lado vamos a analizar lo que es la fuente del derecho penal. Vamos a tener fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Como fuente de producción significa de dónde nace, de dónde emana el derecho penal. Y solo emana de la legislatura, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Pero solo la legislatura puede crear ley penal. No crea ley penal el Poder Ejecutivo, mucho menos los jueces, que solo la aplican. Y respecto al orden nacional, nuestra propia Constitución lo prohíbe, establece que solo ley penal dicta la legislatura. En el artículo 75, inciso 12, dice que solo el Congreso tiene atribución de dictar ley penal, y el artículo 99 le veda al Poder Ejecutivo de dictar incluso ni siquiera decretos de necesidad y urgencia en materia penal. También el artículo 76 dice que la legislatura no puede delegar su potestad legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en algunas materias y por un tiempo determinado, pero no materia penal, porque lo prohíbe, el 99 le prohíbe dictar normas, decretos de necesidad y urgencia incluso en materia penal. La fuente de conocimiento es cómo se conoce el derecho penal, y cómo se conoce a través de los códigos de procedimiento, los códigos de fondo. ¿Qué es la ley penal? Digamos, ¿quién la dicta? Como dijimos recién, la ley penal es una disposición abstracta y general, y que la dicta el Poder Legislativo. Es escrita para que todo el mundo la conozca, es general porque se dirige a la generalidad de los ciudadanos y no unos pocos, y es abstracta porque no prevé casos concretos, sino lo prevé un robo en forma abstracta, un homicidio en forma abstracta. Siempre, ¿cuáles son los elementos de la ley penal? Y va a ser siempre el supuesto de hecho, el que matare a otro, la consecuencia jurídica. Tendrá una pena de prisión de 8 a 25 años, por ejemplo. Dentro de las leyes penales también existe lo que se denomina ley penal en blanco. La ley penal en blanco establece que el juez no puede, por la propia ley, poder dictaminar si se cometió o no un delito, sino que debe recurrir a otras disposiciones, ya sea legales, ya sea dictadas por el Poder Ejecutivo o por algún otro órgano, a los fines de poder establecer, completar el tipo penal. Por ejemplo, en la ley de estupefacientes ustedes van a ver que toda la ley nombra constantemente la palabra estupefaciente, sin embargo nunca define qué es estupefaciente. La definición de estupefaciente se encuentra en el Código Penal, en el artículo 77, que en su última parte establece que, al margen de los efectos que puede producir un estupefaciente, dice aquellos que sean incluidos en las listas que elabore el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, para un juez saber si la persona que está acusada, por ejemplo, por tener estupefacientes para la venta, para saber si lo que él tiene es realmente un estupefaciente, debe ver si esa sustancia está incluida en los listados que elaboró el Poder Ejecutivo. Si no es así, no será estupefaciente. Por otro lado, tenemos lo que son los tipos penales abiertos. Los tipos penales abiertos son tipos penales donde lo obligan al juez a hacer una interpretación de los propios términos utilizados por la ley. Él ya no recurre a otra norma jurídica o a otra norma dictada por otro organismo, sino que el propio juez interpreta los términos de la ley. Por ejemplo, términos como pornográfico, términos como exhibición obscena, son términos que el juez debe interpretar culturalmente, normativamente, si esa conducta puede encuadrar en el tipo penal de exhibiciones obscenas o en el tipo penal de exhibición de material pornográfico. O incluso, por ejemplo, en la corrupción de menores, cuando una conducta es posible que corrompa un menor, eso también el juez debe establecer si esa conducta es apta o no para ese tipo de cuestiones. Ley y norma penal. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de ley y norma penal? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque si ustedes recorren todo el Código Penal van a ver que en ningún momento, ningún artículo del Código Penal prohíbe las conductas, sino que simplemente describe qué debe hacer una persona y qué le pasará si hace eso. Por lo tanto, la ley penal lo que hace es describir conducta. Significa que el delincuente, cuando comete un hecho delictivo, en realidad cumple la ley penal. En cambio, la norma penal, que es anterior a la ley penal,
esa es la que prohíbe llevar una conducta. El Código Penal no dice prohibido matar, dice el que matare a otro le pasará tal cosa, tendrá una pena de 8 a 25 años, es decir, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. La norma penal, que es anterior a la ley penal, es la que prohíbe. Por lo tanto, el delincuente siempre cumple la ley penal y viola la norma penal. Por otro lado, tenemos la interpretación que se hace de la ley penal. ¿Cómo se interpreta la ley penal? Hay interpretación auténtica, doctrinal y judicial. La auténtica es la que hace el propio legislador. En el artículo 77 del Código Penal ustedes van a ver una serie de términos que define el legislador y esa es la interpretación auténtica. La doctrinal es la que hacen los doctrinarios del derecho penal. En cambio, la judicial es lo que hacen los jueces al momento de interpretar una ley y emitir una sentencia. La doctrina y la judicial no son obligatorias. En cambio, la interpretación auténtica, que es la que hace el legislador, sí es obligatoria para los jueces. Vamos a abordar ahora en la unidad 6 lo que es la validez temporal de la ley penal. Y acá, cuando hablamos de validez temporal, significa cuál es el tiempo de validez de una ley penal. ¿Desde cuándo vale? Desde el momento que entra en vigencia. Por lo tanto, todos los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia no son delictivos. El principio general, como habíamos visto, es la irretroactividad de la ley penal. ¿Qué significa? El artículo 18, para respetar el principio de legalidad, dice que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es decir, mi conducta debe anteriormente ser tenida como delictiva. Entonces ese principio de irretroactividad es el principio general. Existen dos excepciones al principio de irretroactividad, que es el principio de retroactividad y de ultraactividad de la ley penal. Esos principios de retroactividad y de ultraactividad de la ley penal lo vamos a ver en la siguiente situación. ¿Cuándo es retroactivo? Cuando funciona lo que se denomina ley penal más benigna. Y la ley penal más benigna se encuentra en el artículo 2 de nuestro Código Penal. La ley penal más benigna significa que si yo, por ejemplo, y vamos a un caso extremo, en el momento del hecho, en el momento que yo cometo el hecho, el robo era un delito. Resulta que antes que dicten sentencia o incluso dictando sentencia y yo estoy cumpliendo condena, se deroga esa figura penal. Automáticamente esa ley penal se me aplica a mí retroactivamente porque no estaba vigente en el momento del hecho. Por ser más benigna, sí se me puede aplicar, a pesar que no estaba vigente en el momento del hecho porque me beneficia. En cambio, la ultraactividad hace que en el momento que se me aplique una ley, que en el momento que se me está aplicando no está vigente. Vamos a suponer que el robo se castiga con una prisión hoy, actualmente, de 6 meses a 6 años. Supongamos que yo cometo el robo hoy y en el año me están juzgando, o no me han juzgado todavía, en el año 2010 se modifica esa ley y el robo ahora es castigado con un mínimo de 3 años y un máximo de 10. Entonces a mí se me va a aplicar ultraactivamente aquella ley que estaba vigente en el momento del hecho porque me es más beneficiosa. Esas son las excepciones. Siempre ley penal más benigna que está establecido en nuestro artículo 2 del Código Penal y también tiene jerarquía constitucional y que establece que se aplica ley penal más benigna durante el proceso, incluso una sentencia, hasta el momento de cumplir la condena. Vamos a ver lo que es la unidad número 7, que es la validez personal de la ley y espacial de la ley penal. Primero vamos a hablar de la ley, validez personal de la ley penal. Cuando hablamos de validez personal, hablamos de a quién se aplica la ley penal. En principio está el principio de igualdad, es decir, la ley penal se aplica a todos. Sin embargo, hay limitaciones funcionales que tienen que ver con el derecho interno. Primero, la primera limitación la vamos a ver en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que es la inviolabilidad o indemnidad parlamentaria. ¿Acá qué se refiere? Que no pueden ser perseguidos los legisladores por las opiniones que viertan ellos en ejercicio de sus funciones. Es decir, yo no puedo perseguir a un legislador por calumnia o injuria porque injurio o calumnio a alguna persona en ejercicio de sus funciones, pero solo en ejercicio de sus funciones. Esto lo que hace en realidad es esta limitación proveniente del derecho interno, es una limitación funcional, no protege la persona, sino la función del legislador. Al mismo tiempo también tenemos inmunidades de índole procesal, son obstáculos. ¿Qué significa? Vimos que una de las ramas del derecho penal es el derecho procesal penal. Y estos obstáculos procesales me impiden que se lleve adelante el procedimiento penal. Uno es la inmunidad de arresto, que está en el artículo 69 de nuestra Constitución Nacional, que lo que se va a llevar adelante
en algunos casos es el desafuero, es decir, quitarle los fueros, quitarle ese privilegio a aquellas personas que lo tienen a los fines de evitar ese obstáculo procesal para que después la justicia diga, sí, este señor ahora puede ser juzgado, pero por la justicia. Por otro lado, ustedes ya van a ver que dentro de, analizando el artículo de la Constitución Nacional, existen diferentes métodos que se utilizan, diferentes procedimientos a los fines de quitarle a estas personas estas inmunidades de índole procesal que tienen. Así tenemos los juicios políticos, ustedes lo van a ver, está en el artículo 53, 59 y 60 de nuestra Constitución Nacional, que permite que a los miembros del Congreso o a miembros del Poder Ejecutivo, como el Presidente de la Nación, Vicepresidente, Jefe de Gabinete o miembros de la Corte Suprema de Justicia, a través de un juicio político, y se llama político ¿por qué? Porque la Cámara de Diputados acusa ante la Cámara de Senadores a algunos de estos miembros, y la Cámara de Senadores, si ve viable esta acusación, lo único que hace es destituirlos o quitarlos fuera de tal manera que para que sea el Poder Judicial quien los juzgue. Y lo mismo sucede con nada más que a través de otro organismo que se llama Jurado de Enjuiciamiento, que depende del Consejo de la Magistratura, a aquellos jueces inferiores del Poder Judicial, es decir, ya no son miembros de la Corte Suprema, sino son jueces inferiores. Respecto a la validez espacial de la ley penal, significa que vamos a estudiar todo el conjunto de normas, las disposiciones que dictadas por los estados a los fines de determinar el ámbito territorial en el cual tiene validez sus leyes penales. Y así vamos a tener que los principios reguladores en el derecho penal argentino son fundamentalmente dos: el principio territorial y el principio real o de defensa. Ambos principios están previstos en el artículo 1 de nuestro Código Penal. El artículo 1 del Código Penal dice que se aplicará derecho penal, o sea, este código dice se aplicará a los delitos cometidos, cometidos en nuestro territorio y o cuyos efectos deben cometerse en nuestro territorio, y ahí estamos en el principio real o de defensa o en lugares sometidos a su jurisdicción. Este principio territorial es el que establece, como bien les dije recién, nuestro artículo 1 del Código Penal. En cambio, el principio real o de la defensa lo que trata es de proteger intereses del Estado, pero por delitos que se cometen en otro lado que no es el territorio. Finalmente tenemos lo que se denomina la extradición. En la extradición es un Estado requiere a otro, una persona, para que sea juzgada por un delito o para que sea castigada porque ya ha sido juzgada y ha sido condenada. Hay condiciones relativas a cada uno que están en la ley, ustedes pueden verlo tranquilamente solo porque no son complicadas. Tienen que tener en cuenta los conceptos más importantes, lo que hablamos en un principio, derecho penal de culpabilidad y de peligrosidad. Por otro lado, lo que es el derecho penal común, el contravencional, el disciplinario, cada rama de ellos, a donde se aplica el principio de legalidad, de reserva y privacidad constitucionales, que es un freno al ius puniendi del Estado a los fines de que no se persiga todo tipo de conducta. Finalmente, la prohibición de la delegación legislativa y el principio de irretroactividad de la ley penal y sus excepciones cuando existe ley penal más benigna, y el principio territorial y real o de defensa, que son aquellos que tienen en cuenta nuestro artículo 1 del Código Penal. Así hemos finalizado el módulo 1 de Derecho Penal.